Alteraciones de los flujos rojos. En primer lugar, para hablar de las alteraciones de los flujos rojos es necesario conversar sobre el ciclo normal. Recuerden que el ciclo menstrual normal tiene una duración que es desde los 28 y más o menos 7 días. Y recuerden que para hacer un ciclo requiere al menos 3 episodios iguales. Esto es importante. Para hablar de que un ciclo menstrual es regular, ya se requieren al menos 3 ciclos. ¿Ya? Los días fértiles corresponden a aquellos días, claramente, en donde puede haber una concepción y se refieren a aquellos días que están 5 días antes, desde el día de la ovulación hasta el mismo día de la ovulación, que en un ciclo fértil correspondería al día 10, 11 hasta el día 15. Alteraciones de la frecuencia, en realidad encontramos acá alteraciones por la frecuencia en que aparecen las menstruaciones. Pueden ser menos de 21 días o más de 35 días. En este sentido, de menos de 21 días encontramos la polimenorrea, ¿ya? La polimenorrea en el fondo debe ser, como les dije hace un rato, al menos 3 ciclos iguales y la causa más asociada es el hipertiroidismo. Bueno, la oligomenorrea es aquella que son aquellas reglas que aparecen en más de 35 días, pero en menos de 90, porque más de 90 sería amenorrea, ¿ya? Y corresponden a causas que tienden a producir un poco de anovulación, que corresponde esto a hipotiroidismo, pero no cualquier hipotiroidismo, sino que un hipotiroidismo más mal compensado, hiperprolactinemias, ¿ya? Y una de las más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico. Amenorrea son aquellas que duran más de 90 días, como ya mencioné, y la vamos a revisar en una diapositiva aparte. Bueno, dentro de las alteraciones por la cantidad de ml perdidos durante una menstruación, encontramos en el fondo la hipomenorrea, que son menos de 20 ml o una menstruación menor a 2 días, ¿ya? Y que muchas veces va a ser secundario a uso de anticonceptivos orales como un efecto adverso o también como un efecto terapéutico que se busca con ellos. Por otro lado, encontramos la hipermenorrea, que corresponde a aquellas causas que tienen una pérdida de más de 100 ml al día de menstruación o más de 5 cambios de toallas higiénicas por día. Lo importante de estas causas que se van a mencionar ahora es que son causas que aumentan la superficie total de endometrio. Si es que perdieron algunos la costumbre de superficie o el concepto de superficie, se refiere a los milímetros cuadrados de endometrio, ¿ya? No a la altura, ¿claro? Eso es bien importante. Ahora, causas que provocan esto es la miomatosis uterina, que ya vimos que podían ser submucosos intramurales, pólipos endometriales, adenomiosis, malformaciones uterinas, trastornos de la hemostasia primaria, como el púrpura trombocitopénico inmune o la enfermedad de von Willebrand, y el uso del dispositivo intrauterino. Ahora, los pólipos endometriales son una causa que muchas veces son asintomáticas, se pueden relacionar infertilidad y claramente hipermenorrea. Respecto a ellos, algo que hay que saber es que en su ecografía se podría ver un endometrio a veces engrosado y si lo sospechan, el estudio más adecuado, que es diagnóstico y terapéutico, sería en el fondo realizar una histeroscopía y resección. ¿Claro? Metrorragia. Una metrorragia en el fondo corresponde a un sangrado fuera de ciclo, ¿ya? Recuerden, los ciclos requieren al menos 3 ciclos para que sea una alteración de ciclo. Esto sería, por ejemplo, que una persona tenga ciclos regulares y que en un mes X la menstruación llega antes, ¿ya? Eso llega mucho antes, a la mitad, por ejemplo, del ciclo. Eso correspondería a una metrorragia. Por lo tanto, definición 1, sangrado fuera de ciclo. ¿Claro? Existe otra definición además, que es una menstruación que no importando mucho acá la cantidad de ml, sino que importando más la cantidad de días que presente, sea mayor a 10 días. ¿Claro? Esos dos conceptos son importantes. Las metrorragias se pueden dividir según un grupo etario, los que están acá.
Primero, en edad premenárquica, esto se puede deber a un traumatismo directo, traumatismo tanto por un golpe como también puede ser un abuso sexual, y un cuerpo extraño, que el cuerpo extraño principal acá que va a producir, además de metrorragia, leucorrea, lo voy a escribir, cuerpo extraño también produce leucorrea. Se debe principalmente al papel higiénico. En edad fértil, la causa más frecuente de una metrorragia corresponde a la metrorragia disfuncional, que su causa es idiopática. Bueno, la evaluación en general, acá la pregunta es, en la evaluación es ¿cuándo debo tomar una biopsia? ¿Cuándo esta metrorragia puede corresponder a algo malo? ¿Claro? Y bueno, en general se toma una biopsia, sobre todo cuando se hace un legrado, cuando en el manejo no responde a medidas hormonales ni tampoco simplemente se corta, sino que hay que alegrar, ahí es necesario hacerlo, o cuando la paciente tiene un criterio importante que es la edad, mayor a 45 años. ¿Ya? Acá, mayor a 45 años, o cuando el legrado es terapéutico. El manejo de una metrorragia disfuncional, en general, como mencioné brevemente, es inicialmente soporte de volumen, además de esto, uso de hormonas por vía endovenosa. Luego, lo que sigue es que ya no sirve nada de eso y está con compromiso hemodinámico el legrado. Causas obstétricas de metrorragia en edad fértil claramente son un gran tema y lo vamos a ver en la clase de obstetricia, que es la que viene a continuación. Hiperplasia endometrial y cáncer endometrial. Bueno, son dos causas importantes que vamos a ver ahora en la posmenopáusica y que pueden extrapolarlos a la edad fértil. En la edad posmenopáusica, la más frecuente de todas las causas corresponde a la atrofia endometrial. ¿Ya? Luego, las otras causas importantes que hay que descartar son la hiperplasia y el cáncer. Y está mencionada esta sigla acá, ONDA, que también se aplica para la paciente en edad fértil. Por lo tanto, aquí hagan una flechita también para esto. ¿Qué significa en el fondo el ONDA? Significan factores de riesgo que predisponen a la paciente a tener una hiperplasia o un cáncer. La H, ya, esto lo voy a escribir brevemente. La H es hipertensión arterial. ¿Ya? La O significa obesidad. La N significa nuliparidad. La D es diabetes y la A es anovulación. Si lo analizan de forma más profunda, bueno, esquivando un poco el aprenderse esto de memoria, sino que tratando de pensar fisiopatológicamente esto, correspondería a una paciente que, como no ovula, tiene factores de riesgo cardiovasculares, en el fondo estaría más estrogenizada. Sería como similar a un ovario poliquístico, que es algo que vamos a ver luego. Y por lo tanto, sería un endometrio sometido a un mayor estímulo de estrógenos por un periodo prolongado. Esa es la causa como principal de estos cánceres o hiperplasias. En la posmenopausia, un tema muy importante es diferenciar las causas y su estudio, principalmente porque es bien preguntado y porque en una posmenopáusica no existen las metrorragias disfuncionales, o no deberían haber. El estudio de una metrorragia en posmenopausia es con una ecografía transvaginal, ¿ya? Y según el grosor de lo que pueden encontrar, hay que realizar o un legrado biópsico o observación y control. Ok, el grosor endometrial siempre va a depender del uso o no de terapia de reemplazo hormonal. Bueno, en este sentido, vamos a escribirlo acá, con TRH, con terapia de reemplazo hormonal, se considera un endometrio engrosado cuando el endometrio es mayor o igual a 10 milímetros. ¿Claro?
sin terapia de reemplazo hormonal, sin TRH, el endometrio se considera engrosado cuando es mayor o igual a 5 milímetros. ¿Claro? Por lo tanto, legrado biópsico cuando cumplo con esos criterios en esos tipos de pacientes. Observar y controlar. Ojo acá, el control es en por lo menos 10 días con nueva ecografía. Control, acá vamos a poner guión abajo. En 10 días con nueva eco. ¿Ya? Se hace porque, primero, la causa posible es una atrofia endometrial, pero siempre es necesario descartar un cáncer. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene una hiperplasia endometrial o un cáncer? Esto se puede dividir claramente según la gravedad del cuadro. Las hiperplasias endometriales pueden ser complejas o simples, eso es lo primero. Esto se refiere a la arquitectura que presentan, ¿ya? En el fondo es una glándula, claro, son como estructuras glandulares. Y si son ordenadas en el fondo y aparecen de forma como un patrón normal, ¿ya? Ciertas glándulas por milímetro cuadrado, es normal. Eso es una hiperplasia simple. Si aparecen demasiadas glándulas juntas, más pegadas o se pierde un poco la arquitectura normal, se corresponde o correspondería esto a una hiperplasia compleja. Las atipías está dado por las células también, que atipías celulares haya o no. En este contexto, una hiperplasia simple y sin atipías es como una de las mejores pronósticos que puede tener, ya que su terapia en general va a ser con progestágenos nada más, ¿ya? Progestágenos para tratar de atrofiar el endometrio y con intención curativa. Ahora, si tiene una hiperplasia compleja y con atipías, es la que tiene más riesgo de transformarse en cáncer. Y en este punto en particular va a depender mucho de los deseos de paridad de la paciente, si es que es necesario realizar una histerectomía o no. En este sentido, sin deseos de fertilidad, histerectomía, simple. Con deseos de fertilidad, lo que se hace es dar progestágenos y legrado. Esto con intención curativa. Lo mismo pasa cuando tengo un cáncer endometrial in situ. Si no tengo deseos de fertilidad, histerectomía. Y la histerectomía también va a servir para tapificar. Si tengo deseos de fertilidad, el tratamiento sería igual que la hiperplasia compleja y atípica, con legrado y uso de progestágenos en el fondo para intentar mejorar a la paciente. Y en muchos casos tiene éxito y cura la enfermedad, ¿ya? Pero si llego a tener un cáncer endometrial avanzado, quizás por signo ecográfico, lo más adecuado es realizar histerectomía. Ahora, ¿cómo se tapifica un cáncer de endometrio? Es algo que creo que no viene más adelante, lo vamos a escribir acá. Tapificar cáncer. Se realiza con la biopsia intraoperatoria. ¿Ya? Y aquí lo más importante es ver el compromiso transmural. Claro, aquí compromiso transmural.